¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buen domingo fresquito, a abrigarse y a cuidarse por sobre todas las cosas. Así que, bueno, vamos a ir directamente a la palabra de Dios en esta mañana. Yo lo he puesto como un título que dice El poder de Dios en la fe del creyente. Vamos a estar basados en Mateo capítulo 15. Así que si quieren ir buscando Mateo capítulo 15, ahí lo escribí ahí atrás, medio borroñado porque tuve que escribirlo efecto espejo, porque si lo escribía normal me salía al revés, así que estaba medio mamarracheado, pero bueno. Mateo capítulo 15. Bueno, en este capítulo vamos a tener dos situaciones totalmente distintas. Así que vamos a ver la primera situación, la situación en la cual el Señor Jesucristo se va a confrontar, como siempre, con los escribas y fariseos, referente a algo que no estaban cumpliendo los discípulos del Señor Jesús, que era por qué ellos reclamaban, por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, no cumplían con los rituales que estaban acostumbrados estos señores de la ley, ¿no? Dice el versículo 2 del capítulo 15, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Estas cuestiones confrontaban al Señor Jesús con preguntas que para nosotros quizás sea algo medio tonto, viéndolo desde el punto de vista, valga la redundancia, con referente a la palabra de Dios, pero bueno, era algo importante para ellos, ¿no? Que por qué no cumplían con el ritual de lavarse las manos y con las tradiciones que los ancianos imponían, ¿no? Si bien es algo tonto para nosotros, pero bueno, yo sé que es algo importante que cada vez que comemos tenemos que lavarnos las manos, y más ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde cada vez que llegamos de un lugar, manos con alcohol, jabón, bien lavadas las manos antes de comer o antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Nada de ponerse los dedos. Yo ya tengo alcohol en las manos, así que puedo. De llevarse los dedos en la cara y todas esas cosas cuando uno está afuera, donde toca, bueno, pero para ellos era algo muy importante, ¿no? Para los escribas y fariseos, no cumplir con estos rituales era algo muy, muy, muy complicado para ellos y muy mal de parte de los discípulos. Pero a lo que voy es que no era la acción de que se debían lavarse las manos, ¿no? Sino que ellos estaban furiosos que por qué no cumplían con las tradiciones que ellos imponían a todos al pueblo, ¿no? ¿Por qué no cumplían con las religiones, con las formas, con los métodos, los discípulos, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero hay un par de versículos en la cual el Señor cierra, ¿no? Estas cuestiones que los escribas y fariseos le hacían al Señor Jesús, ¿no? Que están en el versículo 11 y en el versículo 19. Si lo quieren leer conmigo, lo vamos a leer. El versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. El Señor Jesucristo sabía cómo responder ante estas cuestiones que la verdad no tenía un fruto donde uno puede llegar a decir, bueno, vamos a salir adelante con esto, ¿no? El Señor Jesucristo sabía muy bien qué responder, porque ellos mismos no cumplían con lo que imponían a los demás, ¿no? Entonces el Señor Jesús iba directamente al núcleo del tema, que seguramente estos señores de la ley se hayan ofendido y grandemente, ¿no? Porque ha tocado su coyuntura interior, ¿no? En donde cuando el Señor decía que del corazón salen los malos pensamientos, ellos realmente tenían malos pensamientos, ¿no? Y el Señor Jesucristo iba directamente al grano, no rodeaba, no iba con rodeos, iba directamente a lo que tenía que decir, ¿no?
los mismos discípulos del Señor Jesús dicen en un versículo, creo que se habrán ofendido con esto, Señor, con lo que le había respondido. Y obviamente sí, se ofendieron en gran manera, ¿no? Bueno, con este cierre de esta primera situación, el Señor Jesús y los discípulos se dirigen a otra zona totalmente alejada de Israel, a la zona de Tiro y Sidón, dos ciudades que estaban al norte de Israel, dos ciudades que no conformaban lo que sería el territorio judío. Ellos iban a una ciudad gentil. Ahora, ¿por qué eligieron una ciudad que no tenía nada que ver con Israel? No, creo que es la primera vez que el Señor Jesús sale de esa zona judía a irse a otra zona donde realmente no eran judíos y donde generalmente se llaman gentiles, ¿no? Sí, el Señor Jesús, después de este gran final que hizo con los escribas y fariseos, se dirigen a esta zona de las ciudades de Sido y Tirón, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué eligieron esta zona, no? El Señor Jesús decide tomar esta decisión conjuntamente los discípulos para tomar un poco de respiro, para tomar un poco de calma, para un poco de tratar de bajar los decibeles y también, obviamente, ir preparando a los discípulos para el gran final, ¿no? Ya se venía el gran final, ya los días estaban contados para el Señor Jesús, íbamos a tener la gran obra de la cruz, iba a pasar por muchas situaciones mucho más difíciles que con estas preguntas de los escribas y fariseos. Entonces, buscó esta zona para que no fueran perseguidos por los escribas y fariseos. También se escapa de aquellas personas que obviamente con muchas necesidades clamaban a Él, se dirigían a Él, se interponían en el paso, en donde cuando Él caminaba por las calles. Él quería escapar un poco de todas estas cosas para bajar un poco los decibeles, para estar más tranquilo y poder pensar y instruirlos a los discípulos, por lo que estaba por venir. Algo estaba por venir muy, muy triste y muy, muy importante para ellos. Fue un poco la primera situación de este capítulo 15 de Mateo. Ahora vamos a ver la segunda situación, totalmente distinta, totalmente diferente a la primera situación. Acá no iba a haber cuestionamientos de escribas y doctores de la ley, acá no iba a haber persecuciones, no iba a haber nada, iba a haber una cosa totalmente distinta. Esta segunda situación está basada en los versículos 22 al 28. Se los dejo de tarea si lo quieren leer, del versículo 22 al versículo 28. En estos 7 versículos relata la insistente búsqueda de una mujer en medio de la desesperación al Señor Jesús, ¿no? Bueno, dijimos que el Señor Jesús iba a ir a una zona en donde teóricamente iba a estar más tranquila, en donde no era quizás muy conocido como Israel, como la zona de los judíos, en donde sabían quién era Jesús y qué es lo que hacía. Pero en estos 7 versículos nos encontramos con la desesperación de una mujer que era madre de una niña que estaba enferma, de una niña que estaba poseída por un demonio, de una niña que estaba pasando por unos problemas gravísimos. Así que estos 7 versículos relata esta búsqueda de esta mujer, ¿no? No solamente relata esto, sino también podemos destacar la reacción de los discípulos. Dice, los discípulos decían, Señor, despídela, líbrate de ella, dicen unos versículos, 22 o 23 me parece, líbrate de ella no dejará de molestarnos. Hay otra versión de la Biblia que dice, viene detrás de nosotros chillando. Y yo me imagino, ¿no? Y con justa razón, una madre, clamando al Señor por este gran problema que estaba pasando su hija, ¿no? Que estaba endemoniada. ¿Qué madre
¿Qué madre no haría esto, ¿no? De estar encima del Señor, más sabiendo de quién era y qué justo, y que no lo podía creer tampoco, ¿no? De que fuera a una zona que no era judía, que era una zona totalmente alejada, pasando la frontera, una zona que era una zona idólatra, una zona, una población en la cual el odio a los judíos era constante. Podemos decir de que esta zona gentil sería la zona de Palestina, lo que es ahora, en lo que está pasando prácticamente en este tiempo, ¿no? Donde hay bombardeos palestinos y judíos, en donde el odio sigue, en donde quizás en una barrera de 100 metros, podemos ver el odio que generan cuando derriban un edificio. Lo hemos visto últimamente en los noticieros ahora, cómo al derribar un edificio la gente festejaba, no solamente los palestinos, sino también los israelíes cuando derribaban algo, gente muerta. Esto está pasando ahora, no es algo en donde traemos del Antiguo Testamento, algo en donde decimos, esto pasó hace 100 años atrás. Esto es actual, hermanos, esto es actual. En la época del Señor Jesús, cuando se fue a la zona de Sido y Tirón, a las ciudades fuera de Israel, el odio era igual que el odio que existe ahora, exactamente igual. Bueno, esta mujer se encuentra en esta situación en donde ve al Señor Jesús, que seguramente ha escuchado algo de las maravillas que hizo. Quizás esta mujer no tenga muy en claro lo que es referente a la ley judía, no tenga muy en claro los preceptos de esta religión judía, quizás no tenga muy en claro todo lo que, toda la religión, todas las fiestas. Ella no entendía. Ella lo único que entendía es que tenía al Señor Jesús, que había escuchado seguramente algo, porque si no, no se hubiera dirigido al Señor Jesús clamando a gran voz por la sanidad de su hija. Así que tenemos este contexto, ¿no? En donde también nos podemos encontrar la siguiente reacción del Señor Jesús ante el pedido, ¿no?, de la Madre del Señor Jesús. La reacción que tenemos de Él es la siguiente: Él no respondió palabra ante el pedido de ella. Fíjense todo este contexto, ¿no?, este breve resumen de estos 7 versículos, desde el 22 al 28, ¿no? Tenemos una mujer clamando al ver al Señor Jesús por la sanidad de su hija. Tenemos la reacción de los discípulos, en la cual los discípulos dicen, dale lo que necesita y ya vámonos para que se vaya. Una reacción, la verdad que uno lo pone en la balanza y enseguida uno dice, ¿realmente están bien de la cabeza los discípulos? No lo entiendo. Después tenemos la reacción del Señor Jesús. Uno puede decir, bueno, los discípulos, pero el Señor Jesús que no respondió palabra. Fíjense todo este contexto, ¿no?, de esta pobre mujer, una mujer que no era judía gentil, una mujer cananea, una mujer que descendía de los griegos también, pero una mujer que no tenía nada que ver con los judíos. Nada que ver. Este es un breve resumen, ¿no?, de estos 7 versículos. Ahora vamos a ver algunos versículos, vamos a ir desmenuzando algunos versículos, como por ejemplo el versículo 24, que ya más o menos lo estuvimos describiendo. Dice el versículo 24, Él, está hablando del Señor Jesús, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijimos que teníamos, este es el versículo 24, una respuesta discriminativa, una reacción en donde podemos poner en balanza la inclusión y la exclusión, reacciones en donde podemos decir
¿realmente está discriminando a una persona por ser gentil? No, a las gentiles no vamos a cumplirles sus pedidos, solamente a los judíos vamos a trabajar con ellos. Tenemos en este versículo muchas cosas por desarmar un poco, que quizás seguramente a vos te lleve, o a usted la lleve a una definición, ¿no? Donde realmente los discípulos, ¿para qué seguían al Señor Jesús si respondían de esta forma, ¿no? Dale lo que está pidiendo, así nos deja un poco en paz y tranquilo. Realmente querían saciar el reclamo o querían saciar realmente una necesidad. Hay dos cosas diferentes. Los discípulos creo que querían saciar un reclamo que hacía esta mujer y no atender una necesidad imperiosa de una madre que tenía una hija enferma. Y también tenemos al Señor Jesús, ¿no? La reacción del Señor Jesús. Jesús no respondió palabra, dice el versículo 23. Evidentemente el Señor ignoró toda esta situación, ¿no? Ahora, con todo esto, seguramente en aquella época hubiese existido un organismo referente a la discriminación, seguramente ya estarían en juicio, ¿no? Ahora, pero hay algo más impresionante en este breve resumen que hice de las reacciones, ¿no? ¿Cómo se hubiera sentido usted, ¿no? ¿Cómo hubiera sentido yo al sentirme un poco como rechazado, ¿no? Más por los discípulos que por el Señor, ¿no? El Señor como que no respondió palabra. Después el Señor habla y responde y dice que viene realmente, Él está encargado en las situaciones del pueblo de Israel y no, esas son las prioridades que yo tengo, que el Señor, que mi Padre me dio para que yo resuelva. ¿Cómo te sentirías vos ante esta situación, ¿no? ¿Cómo realmente te afectaría, ¿no? ante un grave problema que tenés, ¿no? Que tenés. Ahora, hay algo increíble en esta historia. A pesar de todas estas reacciones, esta madre cananea, o como quieras llamarla, gentil, idólatra, a esta mujer que no era judía, era de otra zona, nada que ver, ella igualmente sigue insistiendo al Señor, clamando al Señor de rodillas. Ella se postra delante del Señor y sigue con eso en mente y en su corazón, de la enfermedad de su hija. Todo este contexto de reacciones a la madre, a la mujer, a esta mujer cananea, realmente no le afectó en nada. Ella tenía en mente y en su corazón la sanidad de su hija. No le importó, sino como que no era bien recibida en ellos. Ahora vamos a ver otro versículo más. Versículo 25, dijimos que ella se postra de rodillas ante el Señor. Fíjate el versículo 25, dice, y se postró ante Él, diciendo, Señor, socórreme. Yo me imagino cómo habrá estado ese corazón de esta mujer, ¿no? Señor, socórreme. El Señor no respondió palabra, ella se desarma delante de Él, diciéndole, Señor, socórreme, ayúdame. ¿Cómo le diría usted al Señor hoy, en esta mañana o ante tal situación que esté pasando? Señor, socórreme, ayúdame. Ahora, ¿por qué el Señor reaccionó de esta forma? ¿Habrá sido un problema para el Señor? ¿Habrá sido algo difícil para el Señor poder responder o poder darle una solución a esto? Yo creo que no. Yo creo que él estaba muy seguro de lo que iba a hacer, como siempre. No había dudas en él. Para él no había nada difícil, para él no había nada imposible. Ahora, él, ¿qué quería de la mujer? Quería probar algo, realmente. ¿Qué quería el Señor Jesucristo de esta mujer? Yo creo que él buscaba, él quería realmente, quería ver hasta dónde llegaba la fe de esta madre. Y yo creo que la fe de esta madre llegó muy lejos, muy lejos.
como dije anteriormente, muy lejos, no le importó nada. Ella seguramente, como dije antes, escuchó algo del Señor Jesús, no vivía en la zona en donde el Señor Jesús hacía las maravillas, o sea que mucho no pudo ver, seguramente alguno que otro, algún cuentito, sí, el Señor Jesús hizo esto y ella le quedó eso grabado, las situaciones dio para esto, seguramente este pasaje que estamos leyendo ahora esté siendo predicado por un montón de lugares, este pasaje va a tener un impacto muy grande, muy grande. Y el Señor Jesús sabía lo que quería, el Señor Jesús estaba viendo la fe de esta mujer, de esta madre, y realmente comprendió lo que realmente ella estaba dispuesta a hacer. Otra situación fantástica y otra situación hermosa es la siguiente, ¿no? Que no solamente el Señor Jesús podía hacer milagros solamente en la región de Israel, dentro de los límites de Israel, sino que también podía ir fuera y hacer milagros y hacer maravillas, fuera también de la zona de Israel. Él, a pesar de que debía trabajar, de que su prioridad era el pueblo de Israel, los hijos de Dios, los hijos de Israel, su prioridad era esa, pero eso tampoco lo iba a acercar en donde no debía también obrar en personas que no eran del mismo pueblo, en personas gentiles. Él podía hacer lo mismo también. Él quizás, seguramente como quizás muchos, se habrá cansado de predicar, de hablar de Dios, de lo que quería Dios para el pueblo. Y ante no tener una respuesta, Él no se va a quedar solamente con esto. Él puede salir también y llevar la palabra de Dios afuera y poder llevar la sanación también fuera del ambiente, de los límites del pueblo judío. Esto es algo maravilloso también que pasó. Es la primera vez que Él sale fuera para predicar también. El que sale fuera para predicar por medio de la sanación también, ¿no? Esto es lo que debemos hacer nosotros también. Muchas veces nos quedamos y estábamos ahí, no, mirá, alentando y dale para adelante, no bajes los brazos, y nos estamos olvidando de personas afuera que realmente necesitan de Dios, que realmente necesitan de la salvación. Y nos quedábamos con el que otra vez tropezó, vamos, levantate nuevamente, y otra vez se cae, y dale, vamos a seguir para adelante, y dejamos lo importante que es predicar la palabra de Dios. Fíjense qué cosas importantes también nos deja esta enseñanza. Vamos a ir rápidamente al versículo 22, hablando de esta madre, ¿no? Que no se echó atrás en ningún momento. Versículo 22 dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense la fe de esta mujer. El Señor Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Bueno, acá está. Acá está. Esto es lo que el Señor Jesús quería de esta mujer. No solamente ir y pedir, quiero, necesito. El Señor Jesús quiere nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Ejercitar nuestra fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Esta mujer agradó a Dios con esta fe. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer tenía fe realmente. Su fe creció al contacto de Jesús. Empezó llamándolo hijo de David, un título muy popular y político quizás. Y se dirigió a él como un mago, con muchas quizás superstición, como un mano santa, no sé cómo se habrá dirigido primeramente esta mujer, ¿no? Pero terminó clamando al Señor Jesús: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Creo que ni un judío hacía esto, un judío nuevo. Una mujer, a comparación de esta mujer que era de otra zona: Señor, ten misericordia de mí. Terminó clamando al Señor. Es lo que quería ver el Señor de ella, esta súplica, convertirse en una oración al Dios viviente. Fíjense cómo se fue elevando la fe de esta mujer. Versículo 25, una vez más.
Señor, socórreme. Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Una fe que adoraba, una fe que realmente adoraba. Todo empezó con una charla, quizás, Señor, necesito que me ayudes, y terminó a los pies del Señor Jesús. En esa petición por su hija terminó en una oración. Fíjense cómo la fe de esta mujer comenzó a crecer, a pesar de lo anterior, ¿no? De lo que hemos hablado anteriormente, de las reacciones de los discípulos, de la reacción del Señor Jesús, de todo el entorno. Yo imagino los problemas de esta mujer al tener una hija enferma. Seguramente no podía salir a trabajar, o no cuenta si tenía marido o no, pero ella como que estaba sola con este problema de su hija. Pero su fe fue creciendo. Tenía una perseverancia indómita, una perseverancia que no podía controlar, única. No fue con la idea de ver si, por esas casualidades sería ayudada. No, ella fue directamente esperanzada con su oración. No era una oración, una fórmula en donde muchas veces tenemos armada una oración, realmente una oración guiada por la desesperación y el corazón y el amor hacia su hija para que fuera sana. Una fe optimista. Ella estaba rodeada de problemas. Los discípulos, cero empatía. Jesús, que no le respondía. Así y todo, ella fue optimista y siguió adelante. Tenía un corazón soleado, distinto. Un corazón que sabía lo que quería. Dios ama a estos corazones. Su fe en Jesús hacía que sus ojos brillaran y disiparan todos los problemas que la rodeaba a esta mujer. No solamente sus dudas, sus temores también. Hermanos, yo sé que cada vez que abrimos la palabra de Dios, la tengo aquí al lado, la tengo aquí en la computadora, cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos ayuda a crecer, nos ayuda a enfrentar problemas, nos ayuda a prepararnos para más adelante. Así como el Señor Jesús fue a una zona apartada de Israel, así como el Señor Jesucristo fue a una zona apartada de Israel para tomar un poco de respiro e ir preparando a los discípulos para lo que se iba a venir, la palabra de Dios hace lo mismo con nosotros en esta mañana. Seguramente, no sé si hoy o mañana o la estás pasando ahora, pero seguramente va a haber una situación en la cual va a poner a prueba tu fe. Seguramente va a haber una situación en la cual vas a decir, realmente Dios, ayúdame. Realmente Dios, socorreme. Señor, socorreme, como decía esta mujer. Señor, realmente necesito que me ayudes. No puedo solo. Hermanos, que en esta mañana podamos comprender esto. Ante una situación difícil, que pongamos nuestra fe en práctica. Ante una situación que realmente nos apremia, que realmente podamos decir, realmente, Señor, socórreme. No puedo solo. Pues sabes que el Señor no te va a hacer a un lado. El Señor no es que va a tardar en responderte. El Señor tiene sus tiempos. No hay mejores tiempos que los tiempos del Señor. Seguramente estás pasando por alguna situación. Seguramente vas a pasar. La palabra de Dios de hoy fue abierta, Mateo capítulo 15. Vimos un ejemplo claro de una mujer que clama a Dios a pesar de sus problemas. Las reacciones en las cuales vos decís que te vas a apoyar en ellos, que te vas a sentir confortada en ellos y sentís como un rechazo, ¿no? Como que estás siendo un estorbo. A pesar de eso, clama a Dios, pongamos a ejercitar nuestra fe en Él. ¿Quién nos va a alentar, nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, hermanos? Que podamos disfrutar de este domingo, que podamos disfrutar de la presencia del Señor, no solamente este domingo, sino siempre, de acá hasta que el Señor venga. Y podamos comprender de que el Señor es fiel y nunca nos va a dejar solos. Hermano, Dios te bendiga y bendiga a tu familia también.